mi nuera me pidió firmar algo, de rutina. Pero cuando abrí el sobre, vi mi propia firma repetida en documentos que jamás había visto. En ese instante entendí que nada había sido casualidad, y que yo llevaba meses siendo preparada sin darme cuenta. Siempre pensé que lo peor que podía pasarle a una persona de mi edad era perder la movilidad, la energía o la salud. Nunca imaginé que lo peor sería perder el control de mi propia vida sin notarlo. Mi nombre es Esther, tengo 70 años, vivo tranquila en la casa que construí con mi esposo, y siempre fui una mujer organizada, lúcida y cuidadosa. Pero hace 6 meses, mi nuera Lucía empezó a ayudar. Primero con las compras. Después con mis citas médicas. Luego con mis medicamentos. Y finalmente, con mis documentos. Siempre decía lo mismo: suegra, déjeme ayudarla. Usted no debería preocuparse por estas cosas. Yo confiaba. Porque era mi familia. Porque siempre fue gentil. Porque mi hijo Daniel la amaba profundamente. Hasta que un día llegó con una sonrisa perfecta y un sobre en las manos. Suegra, necesito que firme esto. Es solo un trámite simple. Cuando lo abrí, sentí que mi corazón se detenía. Allí estaba mi testamento completamente alterado, un poder notarial amplio que yo nunca firmé, un informe psicológico falso afirmando que yo tenía lapsus de memoria, y anexos médicos adulterados con mi supuesta firma. Y, para mi horror, la última página era una autorización para que ella pudiera decidir todo en mi nombre. Cuando levanté los ojos, Lucía sonreía. Firme aquí, suegra. Es por su bien. En ese instante, todo encajó: el té que me dejaba somnolienta, citas médicas programadas sin mi conocimiento, pequeñas cantidades desapareciendo de la cuenta, decisiones financieras que yo no recordaba haber tomado, comentarios sobre mi confusión, dichos delante de mi hijo, para minar mi credibilidad. Y cuando llevé aquel sobre a la policía, descubrimos algo que nadie esperaba: Lucía ya tenía un proceso abierto en otra ciudad. Por manipulación de documentos e intento de estafa familiar. Un proceso que nunca fue finalizado. A partir de ahí, mi vida se convirtió en una batalla silenciosa por la supervivencia. Nunca fui de firmar cosas sin leer. Tal vez porque vengo de una época en la que cada firma tenía peso, olor a tinta y consecuencias. Mi padre solía decirme: Esther, una firma puede salvarte la vida, o destruirla para siempre. Nunca la des a la ligera. Yo nunca la daba. Hasta que un día, a los 70 años, descubrí que lo que querían no era mi firma. Querían algo mucho más profundo. Mi voluntad, mi autonomía, mi historia entera envuelta en un par de hojas. Aquel día comenzó como cualquier otro. Había puesto una olla de caldo a fuego lento, la radio sonaba suave en la cocina y yo revisaba una caja de fotografías antiguas sobre la mesa del comedor. Mi esposo ya no estaba conmigo, y a veces aliviar la nostalgia significaba simplemente mirar esas fotos y recordar. Entonces sonó el timbre. Un timbrazo corto y decidido. No de visita casual. De quien llega con un propósito. Miré el reloj: 10:15 de la mañana. Solo podía ser una persona: Lucía. Mi nuera. Suegra A. Cantó su voz desde el portón. Soy yo. Respiré hondo, me limpié las manos en el delantal y abrí la puerta. Ahí estaba ella, perfecta como siempre. Cabello ordenado, maquillaje leve, ropa impecable, una carpeta beige en la mano y una sonrisa radiante. Su presencia llenaba el espacio como si la casa también le perteneciera. Buenos días, Esther, dijo, dándome un beso en la mejilla. Vine a verla y a traerle unas cositas. Pasa, hija, respondí, afable como siempre. Estaba en la cocina. Lucía entró segura, con pasos tranquilos, dueña de cada esquina. Dejó una bolsa sobre la mesa y dijo: le traje los panes integrales que le gustan,
y algunos suplementos nuevos. Son buenos para la claridad mental. La palabra, claridad, me pinchó. No era la primera vez que hacía comentarios insinuando problemas de memoria. Mi mente está bien, respondí sonriente. Solo olvido mis lentes a veces. Ella rió. Claro, suegra. Yo solo quiero ayudar. Entonces abrió la carpeta beige que traía. Mis ojos fueron directo al objeto. No era una carpeta cualquiera. Era algo importante. Por cierto, dijo con aparente casualidad, hoy quería aprovechar que Daniel está ocupado para que usted firme unas cositas con calma. Sentí un pequeño nudo bajo el pecho. ¿Qué cositas?, pregunté. Lucía sacó un sobre blanco grueso, con mi nombre en letra redonda. A la señora Esther. Lo colocó frente a mí con una suavidad inquietante. Son documentos rutinarios, dijo. El abogado recomendó actualizarlos. Cosas simples, ya sabe, por si algún día pasa algo. Por si algún día pasa algo, me cayó pesado. ¿Qué abogado?, pregunté. El que está ayudando a Daniel con unos trámites, respondió. Nada fuera de lo común. Mejor firmarlos hoy y dejar todo listo. Empujó el sobre hacia mí. Yo lo tomé. Noté algo de inmediato. El sobre ya estaba abierto. No era un sobre sellado recién preparado. Era un sobre revisado, manipulado. Mi instinto se despertó. ¿Qué es exactamente?, insistí. Lucía cruzó las piernas con elegancia. Una actualización del testamento, y una autorización para que Daniel y yo podamos ayudarla en asuntos médicos y financieros si algún día usted lo necesita. Nada que no hayamos comentado antes. Nunca habíamos comentado algo así. Abrí el sobre. Lo primero que vi fue mi nombre completo en letras mayúsculas. Esther Almeida de la Fuente. Testamento particular, modificación y actualización. Mi corazón dio un pequeño salto. Comencé a leer. Las primeras líneas parecían normales. Pero unas páginas después, algo se torció. Había párrafos enteros que mencionaban facultad de administración temporal a favor de la nuera Lucía Ramírez. Atribuciones legales en representación amplia. Control patrimonial en caso de incapacidad cognitiva. Y lo peor llegó al final. La testadora declara presentar limitaciones cognitivas recientes, especialmente en memoria y discernimiento, y considera adecuado delegar decisiones a terceros de confianza. Mis manos empezaron a sudar. Lucía me observaba con una calma que me heló el cuerpo. Seguí leyendo. La segunda sección era un informe psicológico. En la parte superior, el nombre de una profesional que yo jamás había visto. Evaluación cognitiva e informe preliminar. Leí. La paciente Esther presenta episodios de desorientación. Olvido frecuente de citas y datos relevantes. Sugiere supervisión familiar progresiva. Mi pecho se apretó. Nunca vi a esa psicóloga. Nunca hice esa evaluación. Giré la hoja. Allí estaba. Mi firma. O lo que parecía ser mi firma. Mi trazo, la forma de mi inicial, copiada, imitada. Era casi perfecta. Pero yo sabía que no era mía. Tragué saliva. Fui a la tercera sección. Una procura amplia, extremadamente peligrosa. La otorgante cede total autoridad a la señora Lucía Ramírez para representarla en toda instancia bancaria, médica y patrimonial. Otra vez, al final. Un espacio para firmar. Y una firma, modelo, como si ya estuviera preparada. Lucía decidió apurarme. Suegra, dijo suave, últimamente usted se confunde un poco.
No es culpa suya. La edad pesa. Alguien debe poder ayudarla en esos momentos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo envuelto en seda. Me incorporé. Cerré el sobre. Voy a leer esto con calma, dije firme. No firmo nada hoy. El rostro de Lucía se tensó apenas un segundo. Sus ojos se oscurecieron. Fue rápido, pero lo vi. Claro, respondió, recomponiéndose. Haga como quiera. Yo solo quiero lo mejor para usted. Se levantó, tomó su bolso y se encaminó hacia la puerta. La acompañé. Antes de salir, me dijo: No tarde mucho, suegra. Estos documentos son urgentes. Y sonrió. Esa sonrisa no tenía amor. Tenía prisa. Y tenía un plan. Cuando se fue, mis piernas temblaron. Regresé a la mesa, abrí el sobre una vez más y observé cada página. Testamento alterado. Informe psicológico falso. Poder amplio. Firmas imitadas. Y una frase que se clavó en mí como una aguja. Esther, llevaban meses preparándote sin que lo notaras. Ese día comprendí que lo que estaba en juego no era un trámite. Era mi vida entera. Y mi nuera. Quería escribirla por mí. Cuando Lucía se fue y la casa volvió a quedar en silencio, sentí que el aire tenía otro peso. Como si las paredes supieran algo que yo recién estaba descubriendo. Me senté con el sobre frente a mí, respiré hondo y dejé caer la cabeza entre las manos. Había demasiadas preguntas flotando en mi mente. Demasiadas piezas que antes parecían aisladas, y que de pronto empezaban a encajar con precisión escalofriante. Me obligué a recordar los últimos meses. Cada detalle. Cada gesto. Cada comentario que, en su momento, no me había llamado la atención. Fue ahí donde todo comenzó a aclararse. El primer recuerdo que volvió a mí fue trivial en su momento. Una tarde, Lucía llegó con una bandeja de galletas y una caja de té. Suegra, pruebe este. Es relajante, buenísimo para la cabeza. Yo no suelo rechazar comida. ¿Quién lo haría? Además, ella mostraba cierto cariño en pequeños gestos como ese. Pero recuerdo claramente cómo terminé esa tarde. Cansada, somnolienta, incapaz de concentrarme en nada. Como si mi cuerpo fuera un abrigo pesado. Debe ser la edad, pensé. O, fue el día largo. Nunca imaginé que podía ser el té. El segundo recuerdo fue aún más extraño. Una mañana, mientras revisaba mis medicamentos, noté que uno de los frascos estaba diferente. El color del comprimido no era el mismo. La etiqueta tenía un tono más claro. Cuando le comenté a Daniel, él dijo sin pensar: Así, mamá, Lucía dijo que te estaba organizando eso. Que a veces te confundes. ¿Confundirme yo? Yo siempre había sido precisa como un reloj. Pero en aquel momento, no cuestioné. Me dolía aceptar que quizá estaba envejeciendo de verdad. Ahora sé que ese fue mi error. Ese fue el primer ladrillo del muro que Lucía estaba levantando alrededor de mí. Otro recuerdo vino como un golpe seco. Hace unos meses, recibí una llamada del consultorio médico. Señora Esther, confirmamos su consulta para mañana. ¿Consulta de qué? Pregunté, desconcertada. Evaluación cognitiva, respondió la recepcionista. Su familiar la agendó. ¿Qué familiar?, pensé en ese momento. Pero antes de que pudiera responder, me dijeron: La señora Lucía. Yo jamás autoricé esa consulta. Pero ella insistió tanto, me dijo que era, solo por prevención, que terminé aceptando. El día de la consulta, me detuve en la esquina,
pensando si debía entrar. Pero me dio vergüenza faltar. Y cuando finalmente llegué, el consultorio estaba cerrado. Me dijeron que habían tenido un inconveniente. Lucía, al enterarse, dijo: «Ay, suegra, qué pena. Tendremos que reagendarlo». Pero nunca lo hizo. Ahora entiendo que no necesitaba reagendar nada. Ya tenía lo que quería. La idea plantada de que yo estaba siendo evaluada por mi memoria. Y hoy, viendo los documentos falsos del sobre, entendí por qué. Otro recuerdo me hizo estremecer. Mis cuentas. Pequeñas cantidades desaparecidas. ¿Y estos retiros?, le pregunté a Daniel una vez. «Seguramente usted los hizo y no se acuerda», respondió él, sin mala intención. Lucía estaba detrás de él, cruzada de brazos, sonriendo apenas. «A veces pasa, suegra», añadió ella. «No se preocupe, estamos aquí para ayudar. Estamos aquí para ayudar». Cada vez que repetía esa frase, «ahora lo veo», estaba marcando territorio. Cada visita, cada comentario, cada taza de té, cada cajita de vitaminas, era una pieza de un rompecabezas silencioso. Uno que yo nunca imaginé estar participando. Y luego vino a mi mente el recuerdo más inquietante de todos. Hace apenas 2 semanas, yo dejé mi bolso sobre la mesa y fui al patio a regar las plantas. Cuando regresé, Lucía estaba en mi sala. De pie. Frente al mueble donde guardo mis documentos importantes. «Ay, suegrita», dijo al verme, estaba buscando una servilleta. Pero no había servilletas ahí. Y ella lo sabía. En su momento, pensé que tal vez estaba exagerando. Pensé que estaba siendo paranoica. Pero hoy vi mi firma falsificada. Vi documentos manipulados. Vi un testamento que no escribí. Vi un informe médico que nunca hice. Vi un poder legal que nunca autoricé. Y entonces, como una pieza final que cae en su lugar, entendí algo con una claridad brutal. Lucía no empezó hoy. Empezó hace meses. Tal vez hace 1 año. Tal vez desde que entró en esta familia. Me puse de pie lentamente y caminé por mi casa. Cada rincón parecía diferente. Cada objeto cargaba un nuevo significado. Mi hogar, el lugar más seguro que siempre tuve, ahora se sentía como una escena que ella había estudiado, manipulando poco a poco, reorganizando como quien mueve fichas en un tablero. Recordé sus frases. «Usted olvida muchas cosas. Yo la ayudo, no se preocupe. Usted no estaba entendiendo bien ese trámite. Déjeme manejar eso por usted». Y una especialmente cruel. «Suegra, no se enfade, verá que un día me agradecerá». Me llevé la mano a la boca. Me sentí mareada. No eran comentarios inocentes. Eran semillas. Semillas de duda, plantadas una por una, hasta que yo misma empezara a desconfiar de mi mente. Lucía quería eso. Lucía necesitaba eso. Porque para que alguien firme un poder total, primero hay que convencerla de que ya no puede decidir sola. Y yo estuve a punto de creerlo. Ese pensamiento me dio un escalofrío tan profundo que tuve que sentarme. Respiré. Y finalmente acepté la verdad que había evitado durante meses. No estaba siendo cuidada. Estaba siendo preparada. Preparada para perder mi libertad. Y lo peor no era eso. Lo peor era saber que mi nuera estaba convenciendo a mi propio hijo de que él debía ayudarla a hacerlo. Si algo aprendí a los 70 años es que la manipulación nunca empieza gritando. Empieza bajito. Suave. Con sonrisas. Con frases aparentemente inocentes.
Y Lucía era una maestra en eso. A veces pienso que, si no hubiera encontrado ese sobre, si no hubiera visto mi firma falsificada, quizá nunca habría entendido lo que realmente estaba haciendo conmigo. Porque la presión que ejercía era silenciosa, invasiva, peligrosamente dulce. La primera imagen que regresó a mi mente fue la más sutil de todas. Una tarde cualquiera, yo estaba en la cocina revisando un cuaderno de recetas cuando escuché a Lucía decir, muy bajito, creyéndome fuera de alcance: Daniel, tu mamá está perdiendo un poco la memoria. Hay que estar atentos. Me quedé quieta. Yo no estaba perdiendo nada. Solo había olvidado dónde dejé un frasco de sal. Un olvido que no significaba nada. Hasta que ella lo usó como prueba. Daniel respondió con algo que todavía me duele recordar. Bueno, sí he notado que a veces repite historias. Repetir historias. ¿Quién no lo hace? Jóvenes, viejos, cualquier persona. Pero en ese momento, en voz de mi hijo, sentí que se convertía en un diagnóstico. Lucía no dijo nada más. Solo apretó su mano y suspiró como si cargara el peso del mundo. Pero lo que realmente cargaba era un plan. Otra escena volvió con nitidez. Estábamos en el supermercado. Yo llevaba mi lista escrita a mano, como siempre. Suegra, dijo Lucía de golpe, ¿trajo la lista? Usted la olvidó la última vez, ¿recuerda? No. No recordaba haberla olvidado. Y ahí estaba la trampa. La duda. La grieta. Lo pensé un segundo demasiado. Y en ese segundo, ella ya había ganado terreno. Sí, aquí está, respondí, sintiéndome torpe sin razón. Lucía sonrió, satisfecha. ¡Ay, qué bueno! Yo pensé que esta vez tampoco la traería. Ese, tampoco, me estrujó el pecho. Ella construía poco a poco una narrativa en la que yo era una mujer desorganizada, distraída, incapaz. Y Daniel, escuchando, absorbía esas palabras como si fueran verdades. Otra tarde, sucedió algo que ahora veo con claridad. Estábamos los tres sentados en la sala. Yo hablaba de un vecino que se había mudado recientemente. Lucía me interrumpió suavemente. Ay, suegra, ese vecino se mudó hace 6 meses. Usted ya había comentado eso. Yo parpadeé. Quizás sí lo había comentado. No estaba segura. Daniel la miró con una mezcla de preocupación y duda. Lucía lo notó. Y puso la mano sobre su pierna, como consolándolo. Es normal, amor, dijo. A veces las personas de su edad repiten historias. No hay que asustarse. Las personas de su edad. Repetir historias. Palabras que suenan pequeñas, pero que caen como gotas de ácido. El momento más duro llegó una mañana. Yo estaba guardando la vajilla cuando escuché a Lucía hablar por teléfono en la sala. Su tono era suave, casi compasivo. Sí, doctor, yo soy la familiar más cercana. Sí, la que siempre está con ella. Hemos notado olvidos, sí, frecuentes. Yo me encargo de coordinar las citas. Ella a veces se niega porque no entiende la importancia. Me quedé congelada detrás de la puerta. Estaba hablando de mí. Retratándome como una mujer desorientada, incapaz de tomar decisiones. Una carga. Alguien que ella se encargaba de mantener funcional. Y para empeorar todo, remató con una frase que me recorrió la piel como un cuchillo helado. Quiero que esté todo documentado, doctor. Para que el día en que tengamos que intervenir, no haya dudas. Intervenir. ¿Intervenir en qué? En mi vida. En mi casa.
En mis cuentas. En mis decisiones. En mí. Sentí las lágrimas subir, pero no dejé que salieran. No frente a ella. Nunca frente a ella. Los días siguientes se volvieron un teatro. Lucía entraba a mi casa sin previo aviso. Revisaba mis medicamentos. Ordenaba mis papeles, para ayudar. Hablaba por encima de mí en reuniones familiares. Respondía por mí cuando alguien me preguntaba algo. Ella está un poco confundida, decía, riendo como si fuera un chiste amable. Daniel me miraba con una mezcla de duda y dolor. Lucía lo tomaba del brazo. Le acariciaba la mano. Le decía: amor, no te preocupes. Yo estoy aquí para ayudar. Tu mamá va a estar bien. Y cada vez que lo decía, Daniel se apoyaba más en ella. Y menos en mí. Llegó un punto en el que yo misma empecé a dudar de mis recuerdos. Lucía me corregía todo. Suegra, ya me lo dijo. Suegra, usted no pagó eso, yo lo pagué. Suegra, usted se confundió de fecha. Suegra, eso no era así. Semilla tras semilla. Duda tras duda. Y yo, como una mujer que camina en un cuarto oscuro, empecé a tropezar con sombras. Hasta que encontré el sobre. Hasta que vi mi firma falsificada. Hasta que vi el informe psicológico inventado. Hasta que vi el testamento adulterado. Entonces lo entendí todo. Lucía no estaba registrando mis olvidos. Los estaba fabricando. Amplificando. Exagerando. Creando un historial. Porque para que alguien pierda su autonomía, primero tiene que perder la confianza en sí mismo. Y ella casi lo consigue. Casi. Esa noche, después de abrir aquel sobre maldito, me miré al espejo y dije en voz alta: Esther, no estás confundida. No estás enferma. No estás perdiendo nada. Y fue en ese instante cuando decidí que yo también iba a luchar. ¿Qué si Lucía quería jugar con mi vida? Yo iba a recuperar cada pieza del tablero. Y así empezó la verdadera batalla. La que me llevaría a descubrir algo mucho más oscuro. Algo que Lucía había escondido durante años. Algo que la policía revelaría más adelante. Pero para eso, teníamos que llegar al siguiente capítulo. Dormí mal aquella noite. A cada hora despertaba imaginando a Lucía entrando en mina casa, remexendo en meus gavetas, reorganizando meus medicamentos, enviando mensagens fingindo ser eu. Agora eu sabia do que ela era capaz. E isso tornaba tudo infinitamente mais perigoso. Quando amaneceu, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia à polícia. Parecía exagero, parecía dramático. Mas o envelope encima da mesa da cocina dizia o contrário. Dentro dele estaban 4 coisas que não deveriam existir. Un testamento alterado. Una evaluación psicológica falsificada. Una supuesta procura llena de mi firma. Documentos médicos que jamás había leído. Nada disso eu tinha visto antes. No entanto, todo estaba assinado por mim. O mais assustador? A minha assinatura estaba perfeita. Demasiado perfeita. Cuando cheguei à delegacia, minhas mãos tremiam. O oficial que me recebeu era o homem jovem, o tipo que olha para uma senhora e pensa primeiro em exagero antes de perigo. Coloquei o envelope sobre a mesa. Quiero denunciar algo extraño, muy extraño. Ele abriu o envelope casualmente. En pocos segundos, sua expressão mudou. ¿Usted firmó esto? No. ¿Reconoce la firma? Es igual a la mía. Él tragó seco.
¿Quién tenía acceso a estos papeles? Mi nuera, respondí. Ella me pidió firmar un documento de rutina, y encontré todo esto. O oficial chamou sua supervisora. Uma mulher seria, de olhos analíticos, chamada Teniente Robles. Ela espalhou os documentos pela mesa. Esto es grave, disse sem rodellos. Muy grave. Ela me fez perguntas durante quase uma hora. Eu respondi tudo. Inclusive aquilo que eu não quería admitir. Mi hijo confía demasiado en ella. A teniente respiró fundo. Señora Esther, ¿le han cambiado medicamentos últimamente? Sentí o estómago caer. Sí. Lucía me trae unas vitaminas nuevas. Dice que son para la memoria. Ella anotó hizo inmediatamente. ¿Y visitas médicas? ¿Citas que usted no recuerda haber pedido? Sí. 3. A teniente fechó a pasta con forca. Tengo suficiente para abrir una investigación. Es suficiente para recomendar una medida inmediata. ¿Cuál? Pregunté como coracao na garganta. Que no esté sola con su nuera. Bajo ninguna circunstancia. Meu peito apertó. ¿Era tao serio así? Teniente, ¿usted cree que ella me está haciendo daño? Ela não respondeu inmediatamente. O que fez foi muito paie. Ela tirou uma folha em branco, desenhou o M quadrado e disse: Esto es un patrón. Y su nuera encaja en cada punto. Control de medicamentos. Control de finanzas. Aislamiento. Creación de un historial de incapacidad. Falsificación de documentos. Insistencia en trámites urgentes. Meus solos se encherán de lágrimas. A realidade era brutal demais para ser ignorada. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté, quase susurrando. Primero, protegerla. Luego, reunir pruebas. Y finalmente, exponerla. Ela abrió una gaveta y tiró un pequeño dispositivo. Necesito que coloque esto en su casa. ¿Qué es? Una microcámara. Graba audio y video. Si su nuera manipula documentos, medicinas o intenta hacer algo a sus espaldas, lo sabremos. Mina respiracao falou. ¿Usted cree que ella va a volver a intentarlo? La teniente Nao te ve piedade na sinceridade. Creo que ya empezó. Y que usted lo descubrió demasiado pronto para su gusto. Meu corpo inteiro gelou. Cuando saí da delegacia, me sentía ao mesmo tempo mais frágil e mais forte. Frágil, porque percebi que poderia estar num perigo muito maior do que imaginava. Forte, porque pela primeira vez, eu tinha alguém do meu lado. Fui direto para casa instalar a microcamera. O policial me ensinou como esconder, como ativar e onde posicionar. Coloquei-a num pequeno vaso decorativo da estante da sala. Parecía invisível. E quando terminei, respirei fundo. Mas o alivio durou apenas minuto. Porque, nesse exato instante, a campaina tocou. Olhei pelo olo mágico. Meu coracao disparou. Era Lucía. Sorrindo. Elegante. Segurando uma sacola com algo dentro. E então ela disse uma frase que fez meu sangue gelar. Suegra, traje sus medicamentos nuevos. Tenemos que hablar. Y una sabia se tremia de medo. Ou de raiva. A investigacao tina comecado. E ela nem me imaginaba. Cuando abrí la puerta, intenté sonreír. No sé si lo logré. Lucía estaba impecable, como siempre, ropa de marca, cabello perfectamente acomodado, perfume leve,
pero lo suficientemente caro para anunciar su presencia antes de entrar. «Buenos días, suegra», dijo con esa dulzura artificial que ahora me erizaba la piel. «Traje sus medicamentos nuevos, los que le ayudarán con la memoria». Mi memoria está perfecta, pensé. Pero la dejé entrar. La cámara estaba grabando. Cada palabra, cada gesto, cada movimiento. Lucía caminó directamente hacia la cocina como si fuera su casa. Abrió mi alacena, dejó frascos nuevos, se retiró otros. Y a metros de la, observaba cada detalle. «Esther, estos son más fuertes», explicó, sacando una caixa sem etiqueta. «El doctor dijo que debía empezar hoy mismo». A mina voz salió controlada, más firme. «¿Qué doctor?» Ella congeló. Apenas por medio segundo. Más congeló. «Bueno, el especialista». «¿No lo recuerda?» «Claro que no lo recuerdo porque jamás existió», pensé. Mas no dice nada. O silencio comecó a incomodá-la. Entao ela riu, mexendo no cabelo. «Ay, suegra, últimamente está más distraída». «No se preocupe, es normal a su edad». A queimadura da milacao subiu até meu peito. Mas eu contive. A polícia precisaba de maíz. Lucía continuó remexendo nos meus armarios, retirando papéis, guardando otros. E entao fez algo que nunca imaginé. Abrió mina gaveta de documentos pessoais. «¿Qué buscas?» Preguntei. «Nada, nada, solo quería ordenar», respondeu com a voz leve. Mas seus dedos procuraban algo específico. Eu sabía o que era. As versões antigas dos documentos que ela falsificó. «No toque mis papeles», disse sem sorrir. Ela fechou a gaveta lentamente e virou-se para mim com olhar que eu nunca tinha visto em alguém da família. Frio. Paciente. Calculador. «Esther, ¿hay algún problema conmigo?» «Estás tensa». «Yo no, tú sí», pensei. Antes que eu respondesse, ela se aproximou, segurou minha mão com forca, forte demais, e disse: «Usted tiene que confiar en mí. Yo solo quiero ayudar. Pero si se niega a los tratamientos, tendré que hablar con Daniel». Ahí estaba la amenaza. Clara. Descarada. Grabada pela microcamera atrás dela. Sentí a coraje inflar dentro de mí. «Habla con él cuando quieras», respondí. «No tengo nada que ocultar». Ela sorriu, mas seus solos não sorriam. «Perfecto», dijo, soltando mi mano bruscamente. «Porque yo tampoco». Pegou a bolsa, recolheu o documento que tinha colocado sobre a mesa, formulario já parcialmente preenchido, e o guardou. «Voy al baño antes de irme», avisó. Minha espina gelou. O baneiro era onde guardaba meus medicamentos. Ficou lá dentro 10 minutos. 10 longos minutos. Quando saiu, parecia satisfeita demais. «Listo, suegra. De verdad, cuídese. Usted me importa». E saiu com aquele sorriso vago que agora parecía o sorriso de alguém que estava 3 passos à frente. Quando a porta se fechou, minhas pernas finalmente cederam. Eu tremia inteira. Corri até o vaso onde estava escondida a microcamera e apertei o botão para salvar o arquivo. Então comecei a revisar mentalmente tudo o que acabara de acontecer. Lucía trocou meus medicamentos. Abriu minha gaveta de documentos. Mexeu nas prateleiras da cocina. Evitou dizer o nome do médico inexistente. Tentou me intimidar citando Daniel. Deixou o documento incompleto, provavelmente mais uma fraude. E passou tempo demais no baneiro. O telefone tocou.
Era a Teniente Robles. Señora Esther, ¿está bien? Mina voz será soar. Lucía estuvo aquí. ¿Hizo algo? Todo. Jove silencio do outro lado da lina. Depois, a voz da teniente ficou mais grave. Necesito que venga hoy mismo a la delegación. Lo que registró la cámara, cambia todo. Meu coração disparó. ¿Qué captó? Señora, su nuera manipuló medicamentos. ¿Y eso? Eso puede ser considerado intento. Fechei a porta com tranca dupla. Me senté no sofá, tentando respirar. E percibí algo terrible. Lucía Nao estaba improvisando. Ela tina plano. Tina uma estrategia. Tina uma historia preparada para médicos, advogados, para meu propio filo. E o envelope. Aquele envelope que comecou tudo. Nao era o guerro. Era a etapa final. Mas agora ela tinha cometido o guerro. Serio. Porque a cámara tinha grabado tudo. E, pela primeira vez, senti que tal vez, só tal vez, eu tivesse uma chance de ganar. Cuando llegué a la delegación con el dispositivo en la mano, sentí que mis pasos eran más pesados que nunca. La teniente Robles me recibió de inmediato y me llevó a su oficina. Sobre la mesa había una laptop abierta y un gesto serio en su rostro. Siéntese, señora Esther, dijo. Necesito que vea esto con calma. Ella presionó play. La grabación comenzó con Lucía entrando a mi casa, sonriendo como un ángel. Pero la cámara no grababa sonrisas. Grababa acciones. Y lo que captó, no dejaba dudas. Lucía abría gavetas. Cambiaba etiquetas. Sacaba pastillas de un frasco y colocaba otras, menores, de outro tipo. Revisaba meus documentos e tentaba enfiar papéis entre as pastas. Y luego, su voz. Su voz fría. Cuando logremos declararla incapaz, ¿todo será más fácil? No te preocupes, yo me encargaré. La teniente pausó el video. Esta frase por sí sola es suficiente para abrir una investigación formal, explicó. Y lo que hizo con los medicamentos puede constituir un delito aún más grave. Sentí arrepio subindo pela columna. ¿Ella intentaba dañarme? Pregunté, sin poder pronunciar a palabra exacta. La teniente no contestó con palabras. Golpeó suavemente la mesa con el dedo, señalando la evidencia. Fue suficiente. Después de unos minutos de silencio, ella añadió. Lo que sigue es complicado. Necesitamos hablar con su hijo. Mi corazón se apretó. Aquilo, Sim, era aparte más difícil. Daniel, no creerá nada, susurré. Él la ama. Por eso debemos mostrarle pruebas, respondió. No opiniones. No sospechas. No recuerdos. Pruebas. Esa tarde, llamé a Daniel. Hijo, necesito verte. Es urgente. Él llegó media hora después, preocupado. ¿Qué pasó, mamá? Me asustaste. Su presencia me golpeó el corazón. Era mi niño. Mi único hijo. El hombre que crié con amor, cariño y principios. Y ahora estaba a punto de mostrarle que la mujer que él amaba, estaba intentando destruirme. Daniel, comencé, tenemos que hablar sobre Lucía. Sus cejas se fruncieron de inmediato. ¿Qué hizo ahora? Mamá, de verdad, ella solo quiere ayudarte. A veces siento que tú... No, interrumpí, respirando fundo. No quiero que me escuches. Quiero que veas. Encendí la grabación.
Daniel se inclinó hacia adelante. Al principio su rostro estaba tranquilo, casi aburrido. Pero a medida que Lucía aparecía en la pantalla, manipulando mis medicamentos, abriendo mis gavetas, hablando sobre declararme incapaz, su expresión comenzó a transformarse. Primero incredulidad. Luego tensión. Después, horror. No, murmuró. No, esto debe estar fuera de contexto. Mamá, ¿esto está editado? Alguien pudo. Un nudo me subió a la garganta. Con toda la calma que conseguí reunir, respondí. Hijo, esto lo grabó la policía. No hay edición. No hay cortes. No hay truco. Daniel se levantó de golpe, caminando de un lado para otro, respirando como si le faltara aire. No puede ser, ella dijo que tú estabas confundida, que necesitabas ayuda. Dijo que estabas olvidando cosas. Dijo que te quería proteger. Yo asentí, con los ojos marejados. Exactamente, hijo. Ella sembraba dudas en ti. ¿Para qué cuando llegara el momento? Cuando yo dijera que algo estaba mal. Tú no me creyeras. Daniel se detuvo. Me miró como si me viera por primera vez. ¿Ella te manipuló? ¿A mí también? No pude responder. Mi silencio fue respuesta suficiente. Finalmente, Daniel se dejó caer en la silla y cubrió el rostro con las manos. Mamá, yo defendí a esa mujer. Yo dudé de ti. Yo pensé que estabas envejeciendo mal. Me senté al lado de él y aseguré su amao. No tienes la culpa. Ella sabía lo que hacía. Cuando levantó la cabeza, sus ojos ya no eran los del hombre enamorado de su esposa. Eran los de un hijo traicionado, quebrado por dentro. ¿Qué más hizo? Preguntó, con voz rouca. Abrí el sobre. Le mostré todo. El testamento alterado, la evaluación falsa, la procura, las firmas imitadas. Daniel las examinó una por una. A cada página, su rostro se endurecía más. No, esto es un enfermo, dijo entre dientes. ¿Cómo pudo? ¿Cómo no vi nada? Tomó aire profundamente, como quien se prepara para enfrentar un terremoto. Mamá, vamos a hacer lo que sea necesario. Voy a hablar con la policía. Voy a hablar con ella. Voy a protegerte. Te lo juro. Yo cerré los ojos. Era la primera vez en meses que sentía que tenía a mi hijo de vuelta. Pero lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que la parte más oscura de la historia aún no había salido a la luz. Y cuando lo hiciera, todo iba a quedar claro. Lucía ya había hecho esto antes. Daniel pasó toda la noche sin dormir. Y yo también. Él quería confrontarla. Yo quería evitarlo. La policía nos había pedido específicamente que no habláramos con Lucía sin supervisión. Porque ahora sabíamos algo crucial. Ella era peligrosa. Extremadamente peligrosa. A las 9 de la mañana, la teniente Robles nos llamó. Necesito que vengan a la delegación. Hay información nueva. Daniel apretó mi mano. Su rostro estaba demacrado, pero determinado. Vamos, dijo. Necesito saber quién es realmente mi esposa. Cuando llegamos, la teniente tenía sobre la mesa una carpeta azul gruesa. Más gruesa que cualquier documento mío. Siéntense, ordenó. Lo que voy a mostrarles no es fácil. Abrió la carpeta. En la primera página había una foto. Reconocí a Lucía inmediatamente. Más joven. Con el cabello más oscuro. Pero la misma sonrisa perfecta.
Dijo la teniente, es un expediente abierto en la ciudad de Santa Mariela, hace 6 años. Daniel frunció el ceño. ¿Ella vivió allí? Sí, respondió la teniente. Y no sola. Vivía con una mujer mayor, una tía política. Una mujer que, curiosamente, empezó a tener problemas de memoria, dificultades para manejar sus cuentas y confusión repentina. Sentí un escalofrío. Era exactamente lo que Lucía estaba intentando construir conmigo. La teniente continuó. La señora comenzó a notar cosas extrañas, medicamentos cambiados, documentos faltantes, dinero retirado sin explicación. Y al igual que usted, señora Esther, intentó denunciarlo. Daniel tragó saliva. ¿Y qué pasó? La teniente deslizó una hoja hacia nosotros. Un recorte de periódico. Mujer mayor fallece repentinamente. Caso sin resolver. Mi corazón se detuvo. Daniel abrió los ojos, horrorizado. No, no puede ser. Ella. La teniente levantó la mano para detener su pensamiento. No podemos afirmar responsabilidad directa. La muerte fue declarada, paro cardíaco no específico. No había pruebas suficientes. Pero cambió de página. Había copias de documentos. Un testamento modificado. Un poder legal a nombre de Lucía. Evaluaciones cognitivas que la víctima nunca reconoció haber hecho. Mi piel se erizó. Eran idénticos a los míos. Las mismas estructuras. El mismo lenguaje. Las mismas frases. Daniel hundió la cara en las manos. Ella repitió el mismo patrón. Con otra mujer. Sí, confirmó la teniente. Una vez. Y ahora, con usted, señora Esther, lo estaba repitiendo por segunda vez. Yo sentí como si alguien me hubiese vaciado los pulmones. Daniel levantó la cabeza lentamente. ¿Por qué nunca fue juzgada? La teniente suspiró. Porque la denuncia no se completó. La víctima falleció antes de terminar el proceso. El silencio cayó sobre la sala como una losa. Daniel se levantó de repente, golpeando la mesa. Ella estaba repitiendo lo mismo. Con mi madre. La teniente asintió con calma. Sí. Y si usted no hubiera escuchado a su madre, si la señora Esther no hubiera revisado esos documentos. Lo más probable es que habría logrado declararla incapaz en cuestión de semanas. Yo sentí náuseas. Daniel se giró hacia mí, con lágrimas contidas. Mamá, perdóname. Yo me casé con un monstruo y no lo vi. Lo abracé fuerte. Muy fuerte. No es tu culpa, hijo. Ella sabía cómo engañar. Ya lo había hecho antes. La teniente cerró la carpeta. Hay más. Daniel quedó inmóvil. ¿Más? Después de que su tía política falleció, explicó la teniente, Lucía desapareció de la ciudad. Abandonó su empleo, cortó contacto con la familia de la víctima y se mudó aquí, donde conoció a usted. Yo sentí un golpe interno. Lucía no había llegado a nuestra familia por amor. Había llegado buscando una víctima nueva. Daniel apretó los puños. Quiero ayudar en lo que sea necesario. Quiero que pague por lo que hizo. Por lo que casi hace. La teniente Robles asintió. Lo hará. Pero necesitamos cerrar el cerco. Y eso significa una cosa. No pueden verla solos. No pueden recibirla en casa. Y no deben advertirle de la investigación. Daniel asintió con el rostro enrojecido por la rabia contenida. Lo entiendo. Yo inspiré profundamente. ¿Qué va a pasar ahora? La teniente tomó un nuevo documento.
Vamos a pedir una orden para registrar su casa, señora Esther. Necesitamos confirmar si hubo adulteración medicamentosa. También vamos a solicitar acceso al historial digital de Lucía. Y una orden de alejamiento preventiva. Me quedé helada. Daniel cerró los ojos. Dios, todo esto estaba pasando en mi propia casa. La teniente nos miró con gravedad. Lo importante es que llegaron a tiempo. La víctima de Santa Mariela no pudo. Pero ustedes sí. Yo sostuve la mano de Daniel. Y, por primera vez desde que todo comenzó, dije en voz alta. Vamos a terminar esto. No voy a permitir que ella destruya a otra familia. Y sabía que Opaie estaba por vir. Lucía iba a descubrir que la estábamos enfrentando. Y cuando hizo acontecese, ella mostraría su verdadero rostro. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Daniel dejó de dormir. Yo también. Vivíamos en un silencio tenso, esperando el momento en que Lucía mostrara el primer signo de sospecha. Porque sabíamos algo. Ella iba a darse cuenta. No era el tipo de mujer que aceptaba perder control. Y no tardó. 3 días después, a las 7 de la tarde, se escucharon golpes desesperados en mi puerta. Toc. 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 Daniel y yo nos miramos. Yo sentí la sangre abandonar meu rostro. Sabíamos quién era. Déjenme entrar, gritó Lucía desde el pasillo. Daniel, abre la puerta ahora mismo. Daniel apretó los dientes. No abras, hijo, susurré. Ella golpeó de nuevo, más fuerte. Sé que están ahí. ¿Qué está pasando? Daniel, necesito hablar contigo. La policía había dicho claramente. Si ella aparece en su casa, no la dejen entrar. Llamen de inmediato. Daniel sacó el celular y disco. Teniente Robles, ella está aquí. No abran, ordenó la teniente. Estamos en camino. Lucía continuaba golpeando, ahora casi histérica. ¿Por qué no me contestas? Daniel. Dime qué está pasando. ¿Tu madre te llenó la cabeza de mentiras? Me estremecí. Ahí estaba su estrategia, tan predecible como peligrosa. Daniel respiró hondo, acercándose a la puerta sin abrirla. Lucía, dijo, no puedo hablar contigo ahora. Por favor, vete. Hubo un silencio. Un silencio que cortaba la piel. Y entonces, su voz cambió. De súplica a veneno puro. ¿Qué te mostró esa vieja? Gruñó. Ella siempre quiso separarnos. Siempre me odió. Está loca. Tiene problemas mentales. Me llevé la mano al pecho. Sentí como si me arrancaran el aire. La mujer dulce, educada y cuidadosa que Daniel había amado, había desaparecido. El disfraz se había caído. Y el monstruo estaba hablando. Lucía, basta, dijo Daniel fuerte. Todo está grabado. Otro silencio. Un silencio que dolió. Y luego. Un golpe seco contra la puerta. Como si hubiera pateado. Escuchamos un sollozo furioso. Y después pasos rápidos alejándose. Daniel me abrazó sin decir nada. Minutos después, se escucharon sirenas. La policía subió las escaleras, revisó el pasillo e inició la búsqueda de Lucía en los alrededores. Nos pidieron que esperáramos dentro. Yo no sabía si llorar de alivio o de miedo. Lucía fue encontrada a 2 cuadras, escondida en su coche, llorando y gritando que todo era una calumnia. Pero cuando revisaron sus pertenencias, encontraron algo que nadie esperaba. Un segundo sobre.
con una nueva versión del testamento, aún más modificada que la primera. Y otra, firma mía. Imitada. Moldeada. Perfecta. Ese fue el golpe final. La policía la llevó directo a la delegación. Yo la vi apenas unos segundos cuando pasó junto a mí, escoltada por 2 agentes. Su mirada me atravesó como una daga. No era odio. Era derrota. Y un aviso silencioso. Esto no estaba en mis planes. Las horas que siguieron fueron un torbellino. Declaraciones. Firmas oficiales, esta vez mías, de verdad. Exámenes médicos para confirmar que mis medicamentos habían sido alterados. La policía tomó muestras, revisó frascos, analizó el residuo de pastillas. Y todo coincidía. Lucía no solo manipulaba documentos. Manipulaba mi salud. Mi cuerpo. Mi mente. Daniel lloró cuando escuchó el informe. ¿Y si te hubiera hecho daño, mamá? Sollozó. ¿Y si no hubiéramos descubierto todo a tiempo? Le acaricié el rostro. Lo descubrimos, hijo. Eso es lo que importa. Cuando finalmente volví para casa esa noche, el silencio se sentía diferente. Ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de sobrevivencia. La policía mantuvo por algunos días vigilancia, en cuanto o proceso seguía seu curso. Lucía fue afastada legalmente, prohibida de aproximarse de mí ou de Daniel. Él, destruido por dentro, pidió afastamento do trabalho. Pasaba horas sentado na sala, olhando para o nada. Hasta que un día, dijo algo que esperaba escuchar desde el inicio. Mamá, quiero disculparme. Yo no vi nada. Fui ciego. Me senté junto a él y sostuve sus manos. Hijo, cuando alguien manipula así, nadie ve nada. Ni siquiera la víctima. Él lloró en mi hombro. Lloró como un niño perdido. Y yo lo abracé como solo una madre puede hacerlo. Con perdón. Con amor. Con una dor que ainda va a llevar tiempo para cicatrizar. Pero estábamos juntos. Y vivos. Y eso ya era una victoria. Horas después, sentada sola en mi dormitorio, abrí la ventana y dejé entrar el viento de la noche. Respiré profundo. Y finalmente dije en voz alta. Soy libre. Libre de un plan que casi me arrebató mi vida. Libre de una mujer que había destruido otra familia antes de intentar destruir la mía. Libre de una mentira que me corroía a os pocos. Lucía. No volvería a escribir mi destino. Porque yo había recuperado la pluma. Y no pensaba soltarla nunca más. Han pasado varios meses desde aquel infierno. Lucía enfrenta un proceso formal por falsificación de documentos, manipulación indebida de medicamentos, tentativa de estafa y posible responsabilidad en el caso de Santa Mariela. Daniel y yo seguimos reconstruyendo nuestra relación. Él va a terapia. Yo también. A veces todavía me despierto con miedo. A veces miro mis frascos 2 veces. A veces reviso mis papeles como si esperara encontrar otra firma falsa. Pero luego respiro. Y recuerdo algo importante. No fui débil. No fui ingenua. Fui víctima de una persona experta en engañar. Y aún así, logré ver la verdad. Hoy camino por mi casa con una tranquilidad nueva. Sigo preparando mis caldos, regando mis plantas, escuchando mi radio favorita. Mi vida vuelve a ser mía. Y cada vez que pienso en Lucía, me repito una frase que ya no me duele, que ahora me fortalece. Sobreviví. Y eso,
para una mujer de 70 años. Es suficiente victoria para una vida entera.